Les traigo un nuevo video con la clase de hoy, la cual se titula Historia de la Neuroanatomía. ¿Qué vamos a hablar aquí? Pues como su nombre lo dice, vamos a hablar un poco de historia. Vamos a resumir esta historia de los estudios anatómicos del sistema nervioso, de cómo fue evolucionando esta investigación, este estudio sobre el cerebro y los componentes del sistema nervioso, comenzando con la Edad Antigua. Egipcios, más o menos en el año 2500 años antes de Cristo. Ellos tenían un concepto limitado de lo que es la anatomía. Eran temerosos de profanar y mutilar. Ellos lo veían como algo maldito, el tener que profanar tumbas, ¿no? Que les traía mala suerte. Creían que el corazón era el centro físico, emocional y espiritual. Creían que el corazón no era todo, que de ahí venían las emociones, que ahí venía el espíritu, el alma, etcétera. Y aún así, en Egipto, ya en aquel entonces se han encontrado papiros donde hay investigaciones de cómo curar ciertas enfermedades y cómo incluso hacer ciertas cirugías. Papiro de Edwin Smith. Edwin Smith compró un papiro, él lo adquirió, por eso de nombre, lo adquirió comprándolo, pero él lo compró en Luxor. Y este papiro data aproximadamente de 1600 años antes de Cristo. Pero en ella se encontró que tenía un vocabulario del reino antiguo, por lo que se cree que este papiro puede ser una copia de otro papiro que date más allá del año 2500 antes de Cristo. Así es, más o menos en el año en que ya se estaban construyendo las pirámides de esa región. ¿Qué es lo que contiene este papiro? Pues en este papiro encontramos casos quirúrgicos de la cabeza hasta el tórax. Y es el primer papiro donde encontramos la, la descripción anatómica del cerebro. Es la primera descripción anatómica del cerebro que encontramos, el más antiguo que hemos encontrado, que se ha encontrado. Griegos, años 500 a 200 años antes de Cristo. Los griegos, perdón, estaban más enfocados al alma, al psique, y menos enfocados a la anatomía corporal. Están más interesados en el alma de la persona que en el estudio de la anatomía. Ellos determinaron que el cerebro, y no el corazón como se creía antes, era quien gobierna el cuerpo y quien recibe la información de los sentidos. Nombrando a Hipócrates de Cos como padre de la medicina moderna, que incluso se le nombra a esta medicina con su nombre, medicina hipocrática. Aristóteles, año 384 a 322 a.C. Él era un filósofo griego. Él decía que el corazón es el lugar donde se originan las pasiones y que el diafragma, que es un músculo que tenemos en la base del tórax, que el diafragma es el que separa la influencia contaminadora de los intestinos. Él fue el primero en mencionar que las arterias contenían aire, o él creía que contenían solamente aire, y hizo una descripción de los vasos linfáticos. Erasístrato de Ceos, año 304-250 años antes de Cristo. Él era un médico griego. Él describió que el corazón funcionaba como una bomba, o sea, que tenía una función en el cuerpo y que esta era el impulsar la sangre. Estudió el sistema nervioso central y fundó una escuela en la cual se enseñaba a curar por medio de dieta, ejercicios e higiene. Recordemos que en aquel entonces no había muy buena higiene, eh,
no, los médicos no se lavaban las manos para curar, los enfermos, las personas casi no se bañaban, los enfermos se creía que si se bañaban no iba a atrasar esta curación, pero él fundó, perdón, una escuela en la cual se curaba por medio de higiene, una dieta correcta y ejercicios. Romanos, 600 a 200 años antes de Cristo. Sus avances fueron más enfocados a nivel religioso, pero también había avances a nivel médicos. Esculapio se nombró como el dios de la medicina. Esculapio, también llamado o nombrado como Esclepius o Asclepius. A él la imagen de Esclepius o Asclepius era con un bastón, con una serpiente. De ahí el escudo de la medicina, que es un bastón con una serpiente enrollada. Los romanos fueron los primeros en crear acueductos o sistemas de drenaje. Por lo tanto, se evitaban más las enfermedades, había menos contagio gracias a este sistema de drenaje. Los médicos romanos o anatomistas eran más bien extranjeros, solamente que ahí se tenían los medios para hacer estudios anatómicos. Por eso se le atribuyen varios avances a los romanos, aunque más bien estos anatomistas eran extranjeros. Se crearon los primeros anfiteatros, las primeras escuelas de medicina. Aquí en esta imagen tenemos un anfiteatro. En medio se presentaba el orador presentando cierto caso médico, incluso hasta con cuerpos humanos, y alrededor se sentaban los observadores. Se fundó la Escuela de Alejandría, el cual tuvo muchos avances, tanto en varias áreas, tanto física, matemáticas como médicas, y en ella se realizaban las primeras disecciones humanas. Herófilo de Calcedonia, 335 a 280 años antes de Cristo. Él era un médico griego, pero realizó varias de sus investigaciones en Alejandría, o sea, en Roma. Por lo tanto, estos avances que realizó, a pesar que él era un médico griego, se le atribuyen a los romanos. Por eso lo tengo en esta sección. Él fue el primer anatomista sistemático, fue el primero en estudiar el cuerpo humano de una forma sistemática. Fue el primero en realizar disecciones en público. En aquel entonces estaban prohibido realizar disecciones en público y él fue el primero en realizarlo, ahí mismo en la escuela de Alejandría. Él describió los senos venosos cerebrales, él describió el afluente venoso del cerebro y el drenaje del mismo, de tal forma que hay una parte de este afluente venoso que tiene su nombre, el puente de Herófilo, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos la anatomía del cerebro. Puente de Herófilo o confluyente venoso posterior, donde ahí llega la sangre antes de salir por la yugular interna. Él decía que la inteligencia no se encuentra en el corazón, sino en el cerebro. Ya estamos viendo aquí, él pensaba ya que la inteligencia no provenía del corazón como se creía antes, sino del cerebro mismo. Occidente, Edad Media. Aquí vemos un retroceso muy avanzado en el estudio anatómico. En esta época desaparece el interés por el estudio del cuerpo y se concentraron más en el alma y la religión, de tal forma que se creía que las enfermedades eran posesiones demoníacas o incluso embrujamientos, y la única forma de curarlos eran mediante exorcismos, no sé, rituales, se me fue la palabra, disculpen, rituales, etcétera.
En el año 1300 después de Cristo, incluso se excomulgaba a todas las personas que se dedicaran a la práctica de la anatomía mediante disecciones. O sea, se creía que iba en contra de la religión. Pero curiosamente, Leonardo da Vinci dejó cientos de dibujos anatómicos en los que se daba entendido que practicaba la disección y observación de estos cuerpos de manera científica. O sea, con estos dibujos se comprobó que Leonardo da Vinci realizaba estas disecciones, obviamente de una forma oculta, escondida. William Burke y William Hare. En 1815, en Inglaterra, ellos dos asesinaron inocentes para venderle cadáveres al doctor Robert Knox. Robert Knox compraba cadáveres frescos sin preguntar su procedencia, pero ellos dos mataban personas para vendérselos y que este doctor hiciera estudios anatómicos, investigaciones. Y algo parecido pasó en Estados Unidos en 1890, en la cual varios profesores de anatomía fueron arrestados y procesados como criminales por comprar cadáveres de dudosa procedencia. Theodore Schwann, 1810, bueno, él vivió de 1810 a 1882. Él hizo varios descubrimientos a nivel celular, pero fue quien descubre que los axones, vamos a ver después las partes de la neurona, que los axones, que es esta vaina que tenemos aquí, esta prolongación, estaban cubiertos por mielina y que esta mielina era producida por unas células, estas amarillas que encontremos aquí, que estas células que actualmente llevan su nombre, células de Schwann. Paul Broca, en 1864, él publicó un estudio sobre lesiones cerebrales asociadas a la pérdida del lenguaje, de tal forma que incluso hay una área del cerebro que lleva su nombre, que se llama área de Broca, que es el área encargada del lenguaje. Él descubrió que lesiones en esta área provocaban pérdida del lenguaje o dificultad del mismo. De ahí descubrió que esa área se encargaba de esta función. Santiago Ramón y Cajal, es un solo nombre, una sola persona, Santiago Ramón y Cajal. Él era un español que obtuvo el Premio Nobel de Medicina en 1906 y fue uno de los fundadores de la neuroanatomía moderna. A él se le atribuye el descubrimiento de la neurona. Hans Berger, en 1929, él publicó una investigación sobre la encefalografía, donde explicaba los beneficios que ésta tenía y cómo funcionaba. Robert W. Sperry, en 1969, él publicó que los hemisferios cerebrales intercambiaban información, es decir, que el cerebro cerebral izquierdo se encargaba de las funciones del lado derecho del cuerpo y viceversa. El hemisferio derecho se encargaba de las funciones del lado izquierdo del cuerpo. Y él lo publicó en 1969, curiosamente en el mismo año en que el hombre pisó la luna. Ya del año 2000 a la fecha, la neuropsicología se empodera de las neurociencias para el estudio del comportamiento. Ya vemos un interés de más personas en estudiar las neurociencias. Y bien, pues es todo por el video de hoy, un video corto sobre la historia de la neuroanatomía. Espero les haya interesado y como siempre les digo, los invito a leer más a fondo para investigar o estudiar más sobre la historia de la neuroanatomía. Realmente si seguimos escarbando podemos encontrar a muchos investigadores que han realizado muchas investigaciones a lo largo del tiempo sobre el cerebro, partes del sistema nervioso, etcétera, así como sus funciones. Pues es todo muchachos por el día de hoy. Hasta luego y buen día.